Si alguien tiene contacto con alguno de sus compañeros del grupo 1, pueden ingresar a esta sesión también si quieren repetir la clase, ¿ya? Se le puede comunicar, no sé si está el delegado, para que pase un WhatsApp. Todos los estudiantes que han estado en el grupo 1 de 7 a 9 pueden también ingresar a este grupo. Bien, cerramos el capítulo de los diodos, ¿no? Entonces ya ustedes quedaron bien claros que es un diodo, es un dispositivo electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. No acá todo siempre y cuando el voltaje de ánodo sea mayor al de cátodo, ¿no? Positivamente. Y funciona en dos partes, ¿no? En polarización inversa y directa. En inversa el diodo es abierto y en directa el diodo conduce. Ahora vamos a ver un nuevo dispositivo. ¿Sí? Voy a compartir mi notebook, el OnNote que estoy haciendo, y cuando termine la clase, si no está el delegado, uno de ustedes me, me indica, o sea, me da su correo, yo le envío a su correo y ustedes lo difunden, ¿sí? Lo difunden. Bien, vamos a ver un nuevo elemento que se llama el transistor. El transistor, voy a quitarle la palabra ahorita bipolar, después se la pongo. El transistor son dispositivos semiconductores, ya saben que es un semiconductor, formado por tres capas semiconductoras. Es decir, si el diodo tenía, por ejemplo, dos capas, que era PN, entonces yo le agregaba otra capa P, ya tenía tres capas. O si tenía NP, al revés, le colocaba una N, otra capa. O sea, podía formar dos tipos de transistores. Eh, Estos transistores pueden, por su modo de operación, pueden ser de dos formas: el transistor bipolar y el transistor unipolar. El transistor bipolar, llamado BJT, ¿sí? BJT es el transistor unipolar, bipolar, perdón, bipolar, también conocido como BJT, es el que vamos a ver en esta unidad. El transistor unipolar, más conocido como FET, efecto de campo, lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces, con respecto al transistor bipolar, pueden ser de dos tipos, NPN o PNP, por la distribución de las capas. A estos dispositivos también se le conoce de dos junturas, o uniones, por ejemplo, la juntura PN-NP, NP-PN, dos junturas, ¿no? También se le conoce. Estos elementos, de acuerdo al material, pueden ser de silicio o de germanio. Pero, ¿qué cosa es un transistor en sí? El transistor es un dispositivo electrónico que controla una corriente. El diodo, ¿cuál era su función? Dejar pasar una corriente. Cuando el voltaje de ánodo era mayor que el de cátodo, lo dejaba pasar, pero no la controlaba. ¿Cómo controlaba yo esa corriente? Dependiendo de la resistencia que yo le coloque junto con el diodo. Si la resistencia era baja, la corriente era alta, y si la resistencia era alta, la corriente era baja. Entonces, la única forma que yo controlaba esa corriente era con un elemento externo, pero en cambio el transistor va a controlar esa corriente que pasa a través de él por sus propios medios. Entonces, el transistor en realidad es un circuito electrónico que controla una corriente mediante una corriente muy pequeña, mediante otra corriente. El ejemplo viene a ser, por ejemplo, ¿no? Disculpen esto, el ejemplo viene a ser como cuando se me revienta la llanta de un auto y yo tengo que levantar el auto para cambiar la llanta. Con la fuerza que tengo no lo puedo hacer. Entonces se utiliza una herramienta que se llama gata. ¿Y qué hace esa herramienta? Que con un pequeño esfuerzo mecánico, ¿no? De fuerza muscular, yo levanto un gran peso, más de 1 tonelada. O por ejemplo el caño. El caño, yo controlo un gran caudal con pequeños movimientos mecánicos de la llave, ¿no? Entonces, el transistor es lo mismo. Yo puedo controlar una gran corriente
mediante una pequeña corriente. En otras palabras, el transistor yo lo puedo representar como una fuente de corriente controlada por una corriente. Y eso ustedes ya lo conocen. ¿Qué es una fuente de corriente? Aquellas que nosotros le hemos simbolizado con una flecha. ¿Y qué es controlada? Porque el símbolo era un rombo. ¿Y quién lo controla? Podría controlar una corriente o un voltaje. En este caso controla una corriente. Entonces, podemos decir que un transistor bipolar puede ser representado por una fuente de corriente controlado por una corriente. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo se construye este transistor físicamente? Como dijimos, este transistor está formado por dos capas de material tipo N o una de material tipo P. O sea, como si fuera un sándwich. Las tapas del pan y adentro la jamonada. Entonces tenemos dos materiales N y uno P. O puede ser al revés. Puedo tener dos materiales tipo P y uno N. Por lo tanto, se forman dos tipos de transistores. Uno llamado NPN y el otro llamado PNP. Y más o menos podrían ser así. Este, por ejemplo, sería la estructura del NPN que tenemos en este lado, ¿no? NPN. En esta estructura NPN tenemos el material N, el material P, y le hemos agregado un N. Ahora, ¿cuál es la característica de esto? De que uno de los extremos del terminal se le va a conocer como emisor. La parte del material diferente se le va a conocer como base y el otro extremo se le va a conocer como colector. De igual forma va a suceder con el transistor, con el transistor PNP. Este es P, un extremo, este es N, y se le ha agregado el otro extremo que es P. Entonces, ahí se formaría el transistor PNP. Uno de los extremos se le conoce como emisor, la parte del material diferente base y el otro colector. Observen, normalmente la parte de la unión de la base es muy delgadita con respecto al total de la estructura, ¿sí? Al total de la estructura. Ahora, si hemos observado, al hacer la unión de estos dos, o digamos estas tres capas, obtenemos tres terminales. A un terminal le hemos llamado emisor, a otro terminal le hemos llamado base y al tercer terminal le hemos llamado colector. Pero ¿qué significa su nombre cada terminal? Bien, como su nombre indica, emisor es de emitir, de suministrar, de proveer. Y colector es de colectar, recibir, captar, ¿no es cierto? Acopiar. ¿Y qué significa base? Base, nosotros significa soporte, control, balance, ¿no? Equilibrio. Por eso tienen estos nombres. Ahora, ¿qué pasa con el elemento esto que hemos mezclado acá varias capas? Que la capa, digamos, sea P o sea N, de donde está el emisor, está muy dopado. Es decir, hemos exagerado el dopaje, ¿no? Si normalmente el dopaje era X, le hemos dado 4 veces X. O sea, le hemos exagerado el dopaje. ¿Qué significa exagerar el dopaje? Que si el material es N, hemos exagerado el número de electrones libres que hay. Si el material es P, hemos exagerado el número de huecos que hay. En cambio, la base la dopamos débilmente. O sea, de su dopaje normal le quitamos. O sea, en vez de mejorar, lo empeoramos. Entonces esa base está ligeramente dopada. O sea, si normalmente tiene portadores mayoritarios de electrones, X ahora va a tener, póngase, la décima parte de X, es decir, menor. Y el colector está dopado de forma normal, digamos, ¿no? El colector está dopado de forma normal. Entonces, ¿qué hemos hecho en este semiconductor? Al emisor lo hemos exagerado en el dopaje
A la base le hemos debilitado en el dopaje y al colector lo hemos dejado como está. Ahora, cada capa, llámese emisor, base, colector, digamos, dimensionalmente una anchura, un grosor, ¿no? Normalmente el emisor es muy dopado, pero no tiene tanta, digamos, dimensión como el colector. El colector sí es bastante amplio, bastante grande con respecto al emisor en tamaño, pero su dopaje es menor que la del colector, del emisor. El emisor está más dopado. Y la base prácticamente viene a ser algo extremadamente fino, muy delgado. Así como cuando usted va a comprar su jamonada al carretero y le da su pan con jamonada, parece que la jamonada pues ni existiera, bien delgadita, ¿no? Algo parecido. ¿Sí? Muy bien. El dopado de la capa central también es considerablemente menor que el de las capas externas, ¿no? Un menor nivel de dopado, ¿qué significa? Reduce la conductividad, hace de que la conducción de los portadores de corriente sea más difícil, ¿ya? Y el término bipolar, acá viene la situación, indica que la circulación de la corriente depende de los huecos y electrones, o sea, participan ambos, tanto huecos y electrones, o sea, portadores mayoritarios y portadores minoritarios, ambos participan. Por ejemplo, en el material tipo N, el portador mayoritario es el electrón y el minoritario es el hueco. Y en el material tipo P, el portador mayoritario es el hueco y el minoritario es el electrón. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos. Vamos a borrar para que se pueda entender esto. Y después ponemos. Y hemos visto la estructura, cómo está construido, ¿sí? O sea, lo que hemos visto hasta ahorita es la estructura, ¿no? La estructura física, cómo están construidos estos transistores, cuál es su forma de construcción de estos transistores. Ahora vamos a ver cómo operan, ¿sí? Cómo operan. Vamos a tomar el transistor PNP porque la explicación es más sencilla y fácil con la dirección de las corrientes convencionales. Lo mismo va a ocurrir en el NPN, ¿ya? Bien. Tenemos este elemento llamado transistor del tipo PNP, donde sabemos nosotros que el emisor está fuertemente dopado, o sea, tiene muchos portadores huecos. La base está muy débilmente dopada y es extremadamente delgada. Y el colector que está dopado en forma normal, y también acá hay portadores mayoritarios huecos. Acá portadores mayoritarios electrones. Lo que se va a hacer es que entre la unión emisor y base hay un diodo PN. Ojo, vamos a imaginarnos, vamos a observar que tiene un parecido, pero no funciona como si yo juntara dos diodos. ¿Ya? No vayan a pensar eso. Una cosa es juntar dos diodos y otra cosa es hacer una capa formando dos diodos dentro, ¿no? Parecido, pero no es. Entonces acá la unión PN es un diodo, donde este, por ejemplo, es ánodo y este es cátodo. Y podemos decir, ya, este es más o menos así. Ojo, no es así solamente para que tengan la idea. ¿Ya? Entonces este sería el ánodo, que sería el emisor, y este sería el cátodo, que sería la base. ¿Correcto? Aquí la base, acá la base. Bien. Entonces, y el otro, tenemos la otra unión, PN, este sería el ánodo y este es el cátodo. ¿Sí? PN, ánodo y cátodo. Es como si fuera un diodo. ¿Ya? Ojo, no es que yo haya puesto dos diodos contrapuestos. ¿Sí? No es que yo haya puesto dos diodos contrapuestos, porque es muy diferente poner dos diodos contrapuestos
y otra cosa es tener esta unión acá, ¿ya? Hay algunos alumnos que confunden, piensan que son dos diodos, no son dos diodos contraopuestos, ¿ya? Ustedes pongan dos diodos contraopuestos de esa forma y háganlo operar como si fuera transistor, no funciona. Pero para la explicación se dice como si fueran dos diodos en forma opuesta. Bien, correcto. Entonces ahora nos vamos a olvidar de lo que he explicado acá, solamente para que tengan una idea. Bien, correcto. Entonces, al diodo, supuestamente, ¿no? Pero no es un diodo en realidad. A la unión, llamémosle mejor así, a la unión emisor-base, voy a colocarle una fuente llamada BEE, de tal manera que pise en forma directa esta unión, en forma de polarización directa. ¿Qué significa? Que el AOP, que supuestamente es el ánodo, es positivo, y el ano N, que supuestamente es el cátodo, es negativo. Y también vamos a polarizar la unión colector-base en forma inversa. ¿Sí? En forma inversa, es decir, el lado P es negativo y el lado N es positivo. Y ustedes saben que en una unión directa hay conducción de corriente y en una unión inversa no hay circulación de corriente. La condición va a ser de que este voltaje, que le voy a llamar BCC, porque estoy alimentando al colector, es bastante grande con respecto al voltaje BEE que estoy alimentando al emisor. Es decir, el voltaje de suministro BCC va a ser mayor que el voltaje que está en la unión base-emisor. ¿Sí? Correcto. Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Entonces, esta unión está en polarización directa, ¿no? Y esta unión está en polarización inversa. Bien. ¿Qué va a pasar en la unión de polarización directa? Lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Correcto? Lo que va a pasar es lo siguiente. De que en esta unión, al estar polarizado directamente, tiende a que circule la corriente convencional, así. ¿Sí? La corriente convencional así. ¿No es cierto? Empieza a circular como un diodo, ¿no? Como un diodo. Y tiende, a la hora que llega acá, a regresar por la base para cerrar circuito. Pero miren lo que pasa. Vamos a suponer que este sea 2 voltios. ¿Sí? Vamos a suponer y este sea 20 voltios. Entonces, la corriente dice, cuando llega acá, oye, este es menos 2, pero este es menos 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el menos 20 va a atraer a esos eh, portadores de corriente con mucha más fuerza que el menos 2, ¿no es cierto? Porque este está buscando una tensión negativa, ¿no? Porque va de más a menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una gran parte de la corriente va a venir por acá, ¿sí? Saliendo por el lado del colector. Y una pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte va a venir por aquí para poder cerrar circuito, pues, ¿no? Porque acá hay polarización directa. Entonces, va a aparecer lo siguiente, que aquí ingresa una corriente por el emisor que le voy a llamar corriente de emisor, bastante grande. Y cuando llego acá, justo en esta estructura de la unión, se va a bifurcar en dos corrientes. Una atraída fuertemente por la tensión negativa de este señor, que se llama corriente de colector. Y otra muy pequeña, debido a que la unión base hemos dicho que está dopado muy débilmente, que es una corriente de base. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan, este es como si fuera un nodo. Es un nodo, yo puedo aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, si aplico la ley de corriente de Kirchhoff, puedo darme cuenta de que la corriente de emisor, ¿no? La corriente de emisor
es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Ahora se entiende por qué se aplica Kirchhoff, ¿no? O sea, ahí está Kirchhoff, ¿correcto? Ahora, ¿qué razón o qué proporción hay entre de la corriente de colector con respecto a la corriente de base? O sea, ¿qué tanta proporción de corriente de base hay con respecto a la corriente de colector? Eso va a depender de la estructura física del transistor, o en otras palabras, de lo que el fabricante ha diseñado. Por lo tanto, el fabricante me va a dar como dato un valor que se llama beta. ¿Y qué es beta? Beta viene a ser el resumen del diseño y la fabricación de este transistor. En otras palabras, de la relación que existe entre la corriente de base de colector con respecto a la corriente de base, la razón de esta relación. Entonces, el fabricante me proporciona, este fabricante me proporciona la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base. Eso lo proporciona el fabricante, es un dato dado por el fabricante. Otro dato que me da el fabricante, de acuerdo a la explicación que he hecho, es que en la unión emisor-base está en polarización directa. Y como está en polarización directa, ustedes saben que en un diodo la polarización directa es igual al voltaje de caída del diodo. Si es de silicio, aproximadamente 0.7. Y si es de germanio, 0.2. Entonces el voltaje, en este caso, emisor base, porque emisor es positivo, ¿no? Es igual al voltaje de la caída del diodo que me lo va a dar el fabricante, ¿no? Que también lo puedo asumir para los análisis académicos, ¿no? Como por 0.7 voltios. El otro dato que también me va a dar el fabricante es que en la unión colector base, ¿no? En la unión colector base que está polarizado en inverso, yo le estoy aplicando un voltaje inverso a esa unión. Y ustedes recuerdan en un diodo teníamos que tener cuidado en el voltaje inverso porque podía yo llegar al voltaje de ruptura, de destrucción del diodo, ¿no? Por lo tanto, el fabricante también me va a decir cuál es el máximo voltaje inverso que se le puede aplicar a esa unión para que no se destruya el dispositivo, ¿no? Cuando tú vas a comprar un diodo, dice, deme un diodo de 1 amperio, 400 voltios. ¿Qué significa 1 amperio? La corriente directa. ¿Qué significa 400 voltios? El voltaje inverso que puede soportar. Entonces acá parecido, el voltaje inverso que puede soportar es un dato que me da el fabricante, ¿ya? También existe, voy a borrar esto para que no nos moleste, lo que pasa es que se ha corrido la imagen. También existe otra relación que algunos fabricantes lo dan, ¿sí? Otra relación que algunos fabricantes lo dan, que se llama alfa. No todos los fabricantes dan esta relación. Es decir, yo he dado la relación entre la corriente colector y de base, pero también puede haber la relación entre la corriente de colector con respecto a la corriente de emisor. O sea, cuánto de corriente colector hay con respecto a la de emisor. Y a eso se le conoce como alfa. Alfa en realidad son muy pocos fabricantes que dan esta información. Casi nada. Pero a veces nosotros los académicos lo utilizamos para nuestro análisis, ¿no? Científico, ¿sí? De igual forma va a ocurrir para el transistor NPN, ¿no? En este caso, la unión emisor-base está polarizado directamente y la unión colector-base está polarizado inversamente. Por lo tanto, yo puedo tener, digamos, la dirección de la corriente así. En este caso, la corriente va de más a menos, la corriente colector ingresa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Acá ingresa la corriente colector. Y esta corriente de colector se va a bifurcar en una corriente de emisor, ¿no? Pero también el mismo principio, ¿no? Y acá también va a ingresar una corriente de base, ¿sí?
Entonces, también se aplica la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente de base más la corriente de colector da la corriente de emisor, ¿no? Ese es por el sentido de las corrientes nada más. En este caso, la corriente está saliendo por el emisor y en este caso la corriente está entrando por el emisor, ¿ya? Miren, acá la corriente entra por el emisor y acá la corriente sale por el emisor, pero el principio es el mismo. Se cumple también esto, la ley de corriente de Kirchhoff, se cumple lo del beta, en este caso no es voltaje emisor base, sino voltaje base emisor, no es voltaje colector base, sino voltaje base colector, y también existe lo que es el alfa. Idénticamente igual, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Lo que yo he descrito, lo que yo les he explicado en palabras, está escrito acá. La unión emisor-base, ese es del transistor PNP, ¿no? Está polarizada directamente y circula una corriente que se denomina corriente de emisor. Por la polarización inversa en la unión base-colector no circula ninguna corriente por esa unión, pero ocurre lo siguiente, cuando la corriente de emisor empieza a circular por la unión emisor-base, como la capa central, o sea la N, este es PNP, ¿no? Es muy delgada, y la polaridad negativa, o sea, BCC, es mucho mayor que la de BE, atrae fuertemente a los portadores mayoritarios, huecos en este caso, y atraviesan la unión polarizada en inversa, saliendo por el terminal colector como corriente de colector y una pequeña porción sale por la base como corriente de base. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar la polarización directa. La relación entre la corriente de colector y la corriente de base se denomina beta y es proporcionada por el fabricante. A veces se le da el nombre de HFE, mayormente, ¿ya? Mayormente. Internamente en el transistor se puede aplicar la ley de corriente. Miren, si yo no les explico cómo ocurre la ley de corriente de Kirchhoff ahí, cuando yo explico con el símbolo, muchos dirán, ¿y por qué se cumple la ley de corriente de Kirchhoff? ¿No? El profesor dice, sí, acá se cumple, pero ¿cómo? No lo entiendo. O sea, ¿cómo ocurre la corriente de Kirchhoff si yo sé que la corriente de Kirchhoff se cumple en un nodo? Entonces acá podemos decir que internamente este es un nodo, ¿no? Ahí sí me entiende, internamente es un nodo. Entonces, eh, las ecuaciones de cualquiera de los dos transistores que ustedes tienen, de cualquiera de ellos, ¿no? La cualquiera de ellos, es que se cumple la ley de corriente de Kirchhoff, que hay un beta, que es una razón entre la corriente colector y la de base, que este voltaje base emisor, sea en PNP o NPN, está en polarización directa, por lo tanto tiene una caída de diodo, que si es de silicio es 0.7 aprox, y si es de germanio 0.2. Y también hay una relación alfa, que es la corriente de colector con respecto a la corriente de emisor. Entonces acá podemos ver en una forma extraordinaria el dibujo mejor, ¿no? Entonces, este viene por acá la corriente de emisor, ingresa al terminal, los portadores huecos, ¿no? Vamos a hablar así ahora. Los portadores mayoritarios acá son huecos, ¿no es cierto? Entonces, en este señor salen los huecos, ¿no? Salen los huecos, digamos, estos acá son electrones, ¿no? Acá los huecos avanzan, avanzan, avanzan y son atraídos por este negativo a los huecos, ¿no? Y una pequeña porción acá. Entonces, esta es la suma de ambos. Y la corriente que atraviesa, miren, la corriente que atraviesa el dispositivo, la corriente que atraviesa el dispositivo se debe a los portadores mayoritarios más los portadores minoritarios, a los dos. Por eso se llama bipolar. Entonces, ¿quiénes son los portadores mayoritarios en el P? El hueco. Y los minoritarios, electrones. ¿Cuáles son los portadores mayoritarios en el N? Los electrones. Y los minoritarios, los huecos. Y la suma de ambos da la corriente a través del dispositivo. Acá está la explicación para el otro transistor que es el de NPN, ¿no? NPN. Bien, hasta acá ya he descrito a base de la, digamos, descripción de la física de estado sólido, del funcionamiento internamente dentro del transistor. ¿Ya? Ese es un curso de física de estado sólido. No nos vamos a meter dentro de ese ámbito, porque es física del estado sólido,
y yo quiero ver a este dispositivo como un elemento aplicado a un circuito, ¿sí? Entonces, para ver eso, tengo que simbolizar. El transistor PNP se simboliza así, ¿sí? Tiene tres terminales, colector, ¿sí? Base, emisor. Y tiene una línea vertical donde está la base y dos líneas oblicuas para la inclinada, para la de colector y emisor. Para diferenciar colector de emisor, al emisor se le asigna una flecha y la dirección de la flecha es el sentido de la corriente convencional. Recordemos, en este transistor la corriente ingresa por emisor. Este es el PNP, ingresa por emisor. Entonces acá la corriente ingresa por el emisor. ¿Sí? Si la corriente de emisor ingresa, la de base sale y la de colector sale. Y se tiene que respetar las polaridades. La corriente siempre va de positivo a negativo. Entonces, acá es positivo, acá es negativo de voltaje emisor base que está en polarización directa. Y acá es positivo y negativo en emisor colector. Y a su vez, el de base colector es positivo acá, negativo. Entonces, en este circuito, ahora sí yo puedo decirle, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hubiera explicado lo anterior? Le hubiera dicho, la corriente de base es igual a la corriente de colector más la corriente de base. La corriente de emisor es de base más colector. Y se aplica la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces ustedes se dirían, ¿cómo se aplica la ley de corriente de Kirchhoff acá adentro? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo acá decir que este es un nodo? Entonces ya entendieron por qué. ¿Ya? Ahora, también se cumple, ¿no? Esto es lo que esto es lo que tengo que tener en cuenta. Que el beta es la corriente de base sobre la corriente colector sobre corriente de base. Y que la unión emisor-base esté en polarización directa. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje que está ahí es una constante, que es el voltaje del diodo. Y la unión colector-base está en polarización inversa. Y acá también se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué significa? Que el voltaje emisor-colector es igual al voltaje base-colector más emisor-base. ¿Sí? ¿Correcto? Acá está. Entonces, en este circuito que está acá se cumple la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, se cumple que la unión emisor-base es directa y la unión base-colector es inversa. De igual forma sucede con el transistor NPN, ¿no? En este caso, la flecha sale del lado del emisor, sale hacia afuera, indicando que la corriente está saliendo. Acá la corriente está saliendo, ¿no? NPN está saliendo. Entonces, la corriente de base más la corriente de colector da la corriente de emisor, se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente de base es la relación entre la corriente colector y la corriente de base. También sabemos que la corriente colector con la corriente emisor es la relación de alfa y que la unión base-emisor en directa y base-colector e inversa. También se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. Muy bien, correcto. Voy a explicar cómo puedo relacionar el alfa con el beta. ¿Ya? Vamos a explicar eso un ratito. ¿Cómo puedo relacionar el alfa con el beta? Para eso solamente me va a interesar lo que es corrientes. ¿Ya? Corrientes. Nada más que corrientes. Muy bien. Copiar. Bien. Bien.
Correcto. Entonces ya tengo, solamente me interesan las corrientes. Entonces quiero que presten su atención y vean. Yo aquí sé que la corriente de emisor, ¿no es cierto? Perdón, ahorita vamos a... La corriente de emisor, no, perdón, tengo que ponerlo acá. Ahí está, ya. Yo sé aquí que la corriente de emisor, ¿sí?, es igual a la corriente de base más la corriente del colector. ¿Por qué puedo decir eso? Porque en el transistor se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. Muy bien. Además, sé que el beta, ¿no? Que el beta, correcto. Vamos a hay vista para poner reglas. A ver, renglones, si hay color de página. Ya, no importa. Yo también sé que el beta, lamentablemente vamos a tener que hacer así. Que el beta, ya, no, ahí está, el beta, mejor lo hacemos así. Ya, ahí estamos. Que el beta es igual, ¿no es cierto? Es igual a la corriente de colector, ¿sí? Eso, eso tienen que tener claro, la corriente de base. Esa es como la ley de Ohm, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacerlo, creo, en, en el PowerPoint, ¿cómo se llama? En el Paint, porque acá se me va a correr el esto. Entonces le voy a compartir el Paint mejor. Vamos a hacerlo en el Paint, ¿ya? Listo, ahí estamos mejor. Ahí está. Mejor lo hacemos acá. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Tenemos lo siguiente. Que la corriente de emisor es igual a la corriente de base, ¿no? Es igual a la corriente de base, corriente de base, más la corriente de colector. Y además, el beta, lo voy a poner con B, no B ya, de beta, es igual a la corriente de colector entre la corriente de base, ¿no es cierto? Entonces yo puedo reemplazarlo arriba. Yo sé acá que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más beta veces la corriente de base, ¿no? Y que la corriente de emisor es igual a aquí. Correcto. Hasta ahí estamos bien. A la... Ajá. Correcto. Ya. La corriente de emisor es igual aquí a IB por beta más 1, ¿no es cierto? Beta más 1. IB por beta más 1. ¿No? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? La corriente de emisor es igual a IB beta más 1. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo lo divido toda esa expresión entre corriente y colector? Es decir, hago así, corriente de emisor, ¿no? Lo divido, puedo hacerlo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo, ¿no es cierto? Entre, matemáticamente, ¿no es cierto? Entre corriente y colector. Es igual a la corriente de base, que divido
entre la corriente de colector, pero acá era beta más 1, ¿no? Beta más 1. Este era beta, ¿no? Este de acá era beta, ¿no? Este de aquí era beta. Beta, correcto. Muy bien. Aquí es igual la corriente, puedo ir a la inversa, ¿no? O sea, puedo hacer la inversa, ¿no? Inversa a los dos lados, ¿no? O sea, corriente de colector entre corriente de emisor es igual a la inversa de acá, que sería corriente de colector entre corriente de base por beta más 1. O sea, ahí le llevo la inversa. ¿Puedo hacerlo? Claro. Es igual corriente de colector con corriente de emisor. Le dijimos alfa, ¿no? Le voy a poner A, ¿no? Alfa, ¿no? Alfa, alfa, ¿correcto? Es igual a quién? A corriente, a corriente de colector sobre corriente de base. Ese sería beta, ¿no es cierto? Beta, beta. Entre beta más 1. ¿Correcto? Beta más 1. Beta más 1. ¿Sí? Eso sería, ¿no? Entonces, he encontrado la relación entre alfa y beta. Entonces, vamos ahora a compartir mi aplicación de Loadnut y ver el Paint. Correcto. Entonces, este lo sacamos para que no nos moleste. También. No, ya estoy matando ya información. Hasta ahí sí, sí. Ya. Listo. Entonces, observen. Alfa, hemos logrado que es beta por 1 más beta. Ustedes pueden demostrar también que beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa usando la misma técnica que yo he hecho. ¿Sí? Entonces, ya encontré una relación entre alfa y beta. Si el fabricante me da beta, yo puedo hallar alfa. Y si el fabricante me da alfa, yo puedo dar beta. Beta siempre va a ser mayor a 1. Alfa siempre va a ser menor a 1. Por la relación, ¿ve? Beta es 1 más alfa. O sea, arriba es menor y abajo es mayor. Por lo tanto, es menor a 1. Perdón. En cambio, beta, arriba es mayor y abajo es menor. Por lo tanto, beta es mayor a 1. ¿Sí? Correcto. Esa explicación de cómo llevar a alfa y beta está a veces en los libros y en otros no. Un momentito, por favor. Bien, entonces, conclusión. Los transistores son dispositivos electrónicos que permiten controlar el paso de la corriente por medio de otra corriente. Los transistores pueden ser NPN o PNP y todo va a depender de la dirección de la corriente. El transistor NPN o PNP se gobierna por la ley de corriente de Kirchhoff, es decir, la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base se conoce como beta. Eso lo da el fabricante. La unión base-emisor
tiene que estar en polarización directa y la unión colector-base en polarización inversa. La unión base-emisor es un voltaje conocido porque está en polarización directa. También existe otro dato que se llama alfa, que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Y a través de la ley de Kirchhoff yo puedo relacionar alfa con beta. Beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Y alfa es igual a beta sobre 1 más beta. Entonces yo ya puedo tener esas dos relaciones. Este dispositivo tiene curvas características, o sea, funciones de transferencia. Si ustedes observan, en la unión base-emisor se le llama características de entrada, que es base-emisor con respecto a la corriente de base. Y la unión colector-emisor con respecto a la corriente de colector se le llama característica de salida. Entonces, en la característica de entrada podemos adivinar que es de un diodo, ¿no es cierto? Es un diodo, pero la característica de salida no sabemos qué es. Entonces, en la característica de entrada tenemos el voltaje base emisor con respecto a la corriente de base. Observen la corriente de base, es una corriente que tiene el orden de los microamperios, es muy pequeña. Eso es debido a la construcción de esa capa muy fina. Y para diferentes valores de voltaje colector emisor, digamos, tenemos una ligera modificación en las curvas. Esto prácticamente se puede decir que es una sola curva, ¿no? Pero puede tener diferentes valores, ¿no? Pero no se nota mucho el cambio. Y acá tenemos el voltaje base emisor, donde el voltaje de codo está entre 0.6 y 0.8. Esa es la curva característica de entrada, es la de un diodo. Pero en cambio la curva característica de salida es el voltaje colector emisor con la corriente colector. Y tenemos esta forma gráfica. Es decir, si en el eje horizontal yo tengo el voltaje colector emisor y en el eje vertical tengo la corriente colector, observen la corriente colector está en miliamperios, o sea, 1000 veces más de la corriente de base, entonces yo puedo obtener esta función de transferencia debido a cada valor de corriente de base. Si la corriente de base es 0 o insignificante, entonces la corriente de colector es pequeña, y ese es por la ley de corriente de Kirchhoff. Si la corriente de base vale 0 y beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base, entonces la corriente de colector también vale 0 y la corriente de emisor también vale 0. Entonces, para esos casos se dice que no circula corriente por el dispositivo. Y cuando no circula corriente por el dispositivo, ¿qué decimos? Que el dispositivo está en circuito abierto, ¿no? Porque para que circule corriente tiene que haber un circuito cerrado. Entonces, cuando está en la región de corte, se dice que el transistor está en circuito abierto. No hay circulación de corriente. Mientras voy aplicando una corriente de base, va circulando corriente colector. Por ejemplo, acá la corriente de base que le apliqué es 10. Le puedo aplicar 5, le puedo aplicar 7, 8, pero en este caso es 10, ¿no? Por lo tanto, al aplicarle 10 microamperios de corriente de base, va a existir una corriente colector, que no es constante, va a depender del voltaje colector emisor que le voy aumentando, ¿sí? O sea, para 5 voltios tiene un valor y para 15 voltios tiene otro valor, o sea, no es constante, tiene una ligera inclinación. Si aumento la corriente de base, también aumenta la corriente colector con también ahora una ligera inclinación un poquito más pronunciada. Y por ejemplo, si estoy en 80 microamperios, ¿no? La corriente de colector es mucho más grande y la inclinación también se nota que es bastante acentuada, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar con 2.5 voltios que con 5 voltios, ¿no? Hay una gran diferencia. Por lo tanto, en estas curvas de salida que tiene para diferentes valores de corriente de base, yo puedo determinar 3 regiones de operación. El transistor puede trabajar en 3 regiones de operación. Puede trabajar en la región de corte, que es esta, y en esa región de corte
el transistor se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Abierto. O sea, vamos a ponerlo así mejor. Se comporta como un circuito abierto, como habíamos hecho en el diodo, ¿no? Off, abierto, ¿no? O puede trabajar en una zona de saturación, es decir, valores altos de corriente, pero el voltaje a través de él es prácticamente nulo, cero, y a esta zona se le conoce como la zona de conducción, de saturación on, ¿sí? On. Entonces el transistor se opera en sección apagado y sección encendido, se dice que está trabajando en zona de conmutación, ¿no? Es decir, como circuito abierto, circuito cerrado, circuito abierto, circuito cerrado. Y eso es prácticamente, digamos, un comportamiento de la lógica, ¿no? De los circuitos lógicos. Y por eso que el transistor se usa mucho en integrado lógico como DTL, RTL, TTL, ¿sí? Trabajando en la zona de corte y saturación. ¿Cuál es la característica de corte? No hay corriente colector, el voltaje colector emisor es alto. ¿Cuál es la característica de zona de saturación? Se conduce máxima corriente y el voltaje colector emisor prácticamente es pequeño. Pero hay una zona que se llama zona de región activa, que es esta, que está acá, ¿sí? Zona de región activa, ¿correcto? Es esta zona que está acá, esta zona. Y esta zona es la que nosotros en analógicos se utiliza, en circuitos analógicos. Cuando yo trabajo en saturación y en corte, se trabaja en digitales. Y cuando yo trabajo en la zona de región activa, se trabaja en circuitos analógicos. O sea, circuitos que son en función del tiempo. ¿Ya? Circuitos que son en función del tiempo. Entonces, nosotros vamos a trabajar, digamos, señores, en esta zona que está acá, la región activa. Ya saben leer digamos, eh, 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 curva característica de salida, ¿no? Voltaje colector emisor en el eje horizontal, corriente de colector en el eje vertical y se grafica los valores de corriente de base que van a estar en función, ¿sí? A mayor corriente de base, mayor corriente colector y menor corriente colector emisor. Bien, entonces, conclusión, en la región activa de un transistor, la unión base-emisor se polariza en directa y la unión colector-base en inversa. Así yo puedo determinar que estoy en la región activa, ¿no? ¿Cuándo estoy en la región activa? Cuando la unión base-emisor está en directo y la unión colector-base está en inverso. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la región de corte? Cuando la unión base-emisor está en polarización inversa y la unión colector-base también está en polarización inversa. O sea, las dos uniones están en inverso. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en la región de saturación? Cuando la unión base-emisor está en polarización directa y la unión colector-base también está en polarización directa. O sea, ambas están en directo. En ese caso digo que estoy en región de saturación. Faltaría solamente cuando el voltaje base-emisor está en inversa y colector base está en directa. Esa opción no existe. Esa opción destruye el diodo. ¿Ya? Entonces, si yo analizo por la forma de polarizar las uniones, son 4. De las 4 no se utiliza cuando el voltaje base emisor es inversa y el colector base es directa. Esa no se usa. Esa es peligrosa. Bien. Además, si yo hablo de la potencia, ¿no? Si yo hablo de la potencia de un transistor, ¿sí? Si yo hablo de la potencia de un transistor, el transistor, veamos lo siguiente. En el transistor está la unión base-emisor como un diodo y la unión colector-base como otro diodo. Y la unión emisor-base, su potencia es, digamos, igual al voltaje base-emisor, que es pequeño, por la corriente de base, que es pequeña. Por lo tanto, la potencia base-emisor es pequeña, muy pequeña. En cambio, la potencia colector-base, ¿sí? Está en inverso, por lo tanto, al estar inverso la corriente es cero, la potencia es cero.
Pero faltaría entre los terminales colector y emisor. Entre colector y emisor sí hay voltaje, y el voltaje es considerable, ¿no? Hemos visto que hay 20, 15 voltios, y la corriente también es considerable. Por lo tanto, en las tres partes del transistor, puedo decir que la potencia se disipa en la unión base-emisor y entre los terminales base-emisor y entre los terminales colector y emisor. Entre los terminales colector y base no. Por lo tanto, la potencia que se disipa en un transistor es igual a la potencia en la unión base-emisor, ¿sí? La potencia en la unión base-emisor más la potencia, o por decir, en los terminales base-emisor, más la potencia en los terminales colector-emisor. ¿Y cuánto vale la potencia en los terminales base-emisor? Vale el voltaje base-emisor, que es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, ¿correcto? Es muy pequeño, con respecto a la corriente de base, que también es pequeña, ¿sí? Con respecto a la corriente de base, que también es pequeña. En cambio, voltaje colector-emisor, ¿no? Acá vean, 15 voltios, 20 voltios, es un valor ya considerable, y la corriente colector también. Por lo tanto, yo puedo decir que aproximadamente, ¿no? Aproximadamente la potencia en un transistor es igual a la potencia de voltaje colector emisor por, ¿no es cierto? Por, es aproximadamente igual, vamos a ponerlo así y lo voy a copiar, es aproximadamente igual a eso, ¿no? ¿Sí? O sea, prácticamente toda la potencia está en los terminales colector-emisor con corriente colector, porque la potencia base-emisor, corriente de base, es muy despreciable, ¿sí? Bien, ese sería el funcionamiento del transistor en líneas generales que hemos visto. Voy a dar un repaso para los que llegaron un poquito tarde. El transistor bipolar es un dispositivo electrónico que está formado por tres capas semiconductoras. Y estas tres capas semiconductoras, de acuerdo al orden que tienen, se pueden formar PNP o NPN. También se le conoce como dispositivo de dos junturas o un. Pueden ser de germanio o de silicio de acuerdo al material. Y el transistor es un dispositivo electrónico que controla una corriente mediante otra corriente, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo imaginar que el transistor viene a ser una fuente de corriente controlada por una corriente. ¿Cómo se construye? Muy bien, por capas muy delgadas, ¿no? De material tipo N y P. Yo puedo tener dos capas N y una P, o puedo tener dos P y una N. A uno de los terminales de estas capas externas se le llama emisor y al otro colector, y a la capa central se le llama base. ¿Cuál es la característica de la capa donde está el emisor? Que es una capa que está muy fuertemente dopada, exageradamente dopada, y la que está en el terminal del colector es dopaje normal. En cambio, la unión, o sea, la capa base o central, está muy débilmente dopada. Y de acuerdo al tipo de transistor, ¿sí? Yo puedo indicar el sentido de las corrientes. Si es un transistor PNP, la corriente ingresa por el emisor y sale la corriente de base y la corriente de colector. Y si fuera NPN, la corriente sale por el emisor y entra la corriente de base con la corriente de colector. Para que esto ocurra, la unión base-emisor tiene que estar en polarización directa y la unión base-colector en polarización inversa. Si hago eso, entonces, y además el voltaje que alimenta colector base es mucho mayor al voltaje que alimenta emisor base, entonces ocurre lo que estaba indicando y se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. Además, el fabricante me dice qué relación existe entre la corriente de base, perdón, la corriente de colector y la de base, que es debido a la composición estructural física del dispositivo, y además sé que en la unión base-emisor o emisor-base el voltaje es constante porque es la de un diodo, y el voltaje colector base es el voltaje máximo que le puedo aplicar porque es en la parte inversa. Además existe una relación que se llama alfa,
que es la relación que hay entre la corriente colector y la corriente emisor. Eso es dable también. Muy bien. Entonces, ¿qué relación existe entre la corriente de emisor y la corriente, perdón, entre alfa y beta? Es que beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa y alfa es igual a beta sobre 1 más beta. Alfa siempre es menor a 1, en cambio beta va a ser siempre mayor a 1. Y voy a simbolizar a estos transistores de esta forma. Una línea vertical donde me indica la base, dos líneas inclinadas donde una tiene una flecha, que es la que me indica que es el emisor, y si es NP, PNP es porque la corriente está ingresando, y si es NPN es porque la corriente está saliendo del dispositivo. En ambos señores se cumple la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, en ambos, ¿ya? En ambos. ¿Alguna pregunta? Hemos visto la construcción, hemos visto el principio de operación. ¿Alguna consulta? Roberto Basauri, gracias a tu pregunta. En realidad, no es ya, bueno, ya se salió Basauri. Bueno, ya se fue. Fue una pregunta de Basauri. Profesor, una consulta. Sí, dígame. En el caso del NPN, hay Ujú. una corriente que es de la base que entra. Correcto. ¿Correcto? ¿Es necesario colocar un diodo? No, 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 porque si la unión base emisor es el diodo. La Ah, unión ya, base gracias. emisor es claro, la unión base emisor es el diodo, entonces no es necesario colocar diodo. La misma unión te dice va a circular la corriente en ese sentido. No puede circular en el sentido contrario. ¿Sí? Bien, Ya, gracias. señores, ya, le quiero comentar lo siguiente. Este, bueno, son pocos alumnos, se han retirado varios, o no, no sé. Este, lo que le quiero comentar es lo siguiente. Ah, no somos pocos. Eh, no se confunda que el transistor es dos diodos, ¿ya? No es lo mismo. Si ustedes ponen dos diodos, lo arman en el Proteus y hacen este circuito que yo he hecho, no va a funcionar así. No sale eso, ¿ya? No sale eso, ¿correcto? Eh, se explica de esa forma para que se pueda entender, pero no es dos diodos contraopuestos, ¿ya? No son dos diodos contraopuestos. O sea, si yo pongo, voy al siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo eh, esto que es así, ¿no? Digamos así, ¿no? Este es el emisor, digamos. Pongo un diodo así, este es el emisor, este es el colector, ¿sí? ¿Sí? Este es el colector y este es el emisor. Estas leyes de acá no se cumplen acá. O sea, estas leyes que he dicho acá no se cumplen. ¿Ya? No se cumplen. ¿Correcto? Porque, en primer lugar, la corriente de colector sobre la corriente de base es beta. Y acá, este es base, ¿no? Este es base. Acá la corriente de colector con la corriente de base no es beta. ¿Sí? No es beta. ¿Ya? Por si acaso, si hay alguna, digamos, eh, error de apreciación con respecto a eso, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora eh, las características eléctricas de un diodo, ¿sí? ¿Qué hemos visto nosotros? Datos. Normalmente un dato importante va a ser la corriente de colector, ¿ya? ¿Cuánto es la corriente de colector? ¿Cuál es la máxima? ¿Y por qué la corriente de colector es un dato y no la de emisor? Porque la potencia en el transistor, ¿a qué es igual? A voltaje colector emisor por corriente de colector. Por eso la corriente de colector es dato. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me da el fabricante la corriente de colector como dato y no me la da el emisor?
porque la potencia principal que disipa el transistor es voltaje colector emisor por corriente colector. Por lo tanto, este señor es un dato, ¿ya? Este señor es un dato, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá, este es un dato, este es un dato. El otro dato que te va a dar el fabricante es el beta, ¿sí? El beta, ¿sí? Este es el otro dato que te va a dar el fabricante. ¿Correcto? El otro dato que te va a dar el fabricante es el voltaje inverso en este lado, este voltaje, este, ¿sí? Este voltaje, ¿ya? Ese voltaje te va a dar, ¿no? Esos son los datos importantes. Bien, vamos a ver eh, un transistor, Están viendo ahí el transistor, ¿no? No, no están viendo, correcto. Entonces corto y cambio a compartir pestaña. Bien. Tenemos el transistor más conocido, bastante usado, el 2N3904. Es un transistor muy, muy usado. ¿Y por qué es usado ese transistor? Porque es un transistor de propósitos generales. Es un transistor de múltiples usos. Es un transistor NPN de silicio, ¿sí? Su símbolo está acá. Tenemos el colector, la base y el emisor, ¿no? También se le, digamos, NPN por la flecha. Me dice que su encapsulado es TO92 plástico, ¿sí? Epoxi, y tiene esta forma. Si ustedes ponen la parte plana para este lado, este es 1, 2, 3, donde 1 es el emisor, 2 es la base y 3 es el colector. El fabricante te lo puedo vender así o te lo puedo vender ya con las patitas formateadas. Me da los máximos valores. ¿Cuáles son los valores máximos importantes que yo debo tener, digamos, en dos? Sería el voltaje colector emisor con la base abierta, este de acá. Voltaje colector emisor con la base abierta, ¿ya? Ese voltaje colector emisor con la base abierta me dice que el valor que yo debo de aplicar es 40 voltios máximo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a usar, por ejemplo, una fuente de alimentación para alimentar este transistor de 80 voltios, no me va a funcionar, voy a malograrlo. Máximo tiene que ser de 40, entre voltaje colector emisor con la base abierta. El otro dato importante es el voltaje emisor base, o sea, el voltaje inverso aplicado en emisor base. Eso cuando estoy en la zona de corte. Me dice que máximo le puedo aplicar 6 voltios. ¿Sí? También me dice que la corriente de colector máxima que puede circular a través del dispositivo, 200 miliamperios. ¿No? 200 miliamperios. Y la potencia de disipación máxima que puedo soportar es 625 milivatios. Ustedes saben que la máxima disipación lo soporta colector emisor por corriente. Por ejemplo, si yo aplico 40 voltios en colector emisor y la corriente vale 200 miliamperios en ese momento, ahí serían ¿cuánto? 8000 milivatios, o sea, 8 vatios. Y no puedo trabajar con 8 vatios porque máximo es 625 milivatios. ¿Sí? Correcto. También tenemos características eléctricas medidas a temperatura ambiente, que son características de corte y características de saturación. ¿Se acuerdan cuando vi las regiones? Cuando es característica de corte, me dice que el voltaje de ruptura es 40 voltios, ¿no? No debo de sobrepasar eso, que el voltaje emisor es 6 voltios, que ya lo vimos, y eso es lo más importante. Y en la característica de saturación, lo importante es cuánto vale el beta. El beta también se llama HFE. Después le explico por qué tiene ese nombre. ¿Ya? Si utilizo corrientes pequeñas, el beta es pequeño. Si utilizo corrientes muy grandes, el beta es pequeño. Pero si utilizo corrientes intermedias,
El beta vale entre 100 y 300 de valor, un mínimo, ¿no? Un mínimo y un máximo. También me dice de que el voltaje colector emisor de saturación tiene este valor, ¿no? ¿Cuánto cae? Casi cero, ¿no? Y la corriente de base en saturación, o el voltaje de base emisor de saturación, casi cercano a 1 voltio. También hay características de pequeña señal que lo vamos a ver después, ¿ya? Después, ahorita no está dentro del interés, ¿ya? Después. Muy bien. En nuestra aula virtual, sí, en nuestra aula virtual, yo he puesto, ¿no? En nuestra aula virtual, déjeme compartir, en primer lugar, compartir la aplicación. En nuestra aula virtual, yo le he colocado a ustedes algunos videos que pueden ser de interés, ¿no? Unos videos que pueden ser de interés sobre el transistor BJT, ¿no? Ahí hay varios videos que les puede interesar para el transistor BJT. Véanlo, por favor, para reforzar este conocimiento. ¿Sí? Hay varios. Hay que tener un argentino. Medio loquito, pero explica bastante bien. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando vimos potencia, déjeme compartir nuevamente el OnNote. Cuando vimos potencia, veamos, recién abierto. Ya, cuando vimos potencia, normalmente, esta es la curva de transferencia de salida. Acá están las corrientes. Entonces, esta es la curva máxima de transferencia de potencia. Cuando yo trabaje, yo tengo que trabajar en la zona que está debajo de esta curva. No en esta zona. En esta zona se destruye el transistor. ¿Ya? Tengo que trabajar debajo de esta curva. Y este es el límite de la potencia disipada del transistor, ¿no? Este es los 625 milivatios que me dijo el autor, ¿no? 625 milivatios. Entonces la potencia de un transistor está dada por esto, ¿no? Por esto, por el voltaje base emisor por corriente de base, más voltaje colector emisor por corriente de colector. Es aproximadamente igual. Bien. Hasta ahí hemos visto lo que es transistores, ¿no? Con la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta de interés? ¿Alguna inquietud? Bien. Al transistor vimos nosotros que esta era su curva de salida de transferencia. Perdón, ¿ya no la tengo? Ahí estamos, esta de acá. Esta era la curva de transferencia del diodo. Entonces, en esa curva de transferencia, yo deseo que este transistor funcione, ya sea en la zona de corte, en la zona de saturación o en la zona de la región activa. ¿Ya? Yo escojo la zona. Entonces, lo que se tiene que ver ahora es polarizar al transistor, ¿sí? Polarizar al transistor. Yo voy a polarizar al transistor y para eso tengo que trazar la recta de carga. ¿Se acuerdan de la recta de carga en el diodo? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, un valor de voltaje, este punto,
y un valor de corriente, por ejemplo esto, y trazo mi recta de carga, perdón, un ratito, ahí hay un error, ahí está, y trazo mi recta de carga, ¿ya? Entonces trazo mi recta de carga, vamos a cambiarlo de grosor, me parece que es muy grueso, correcto, así, vamos a trazarle la recta de carga. Entonces, ¿qué significa polarizar? Darle los voltajes y corrientes al transistor para que funcione donde yo quiero. Para eso yo tengo que trazar mi recta de carga en el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, acá sí, ¿no? Estamos haciéndolo gráficamente y digamos 15 voltios, acá. Ahí. Entonces, a eso se le llama recta de carga, ¿no? Recta de carga. Y en la recta de carga que yo trazo, yo escojo el punto de operación que puede ser, el punto de operación puede ser acá, 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 acá, en cualquier zona. Si yo trabajo en esta zona que tengo aquí, ¿sí? Si yo trabajo en esta zona que tengo acá, ¿no? Si yo trabajo en esta zona que tengo acá, o sea, el punto de operación lo pongo acá, estoy en la zona de corte. Si el punto de operación lo pongo acá, estoy en la zona de saturación. Y si el punto de operación lo pongo acá, estoy en la región activa. Lo ideal sería que la región activa se encuentre, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿ya? Lo ideal sería que la región activa se encuentre, digamos, en la parte central de este señor. O sea, si acá es 7, sería más o menos por acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí, ¿no? Ese sería lo más interesante, que la región activa se encuentre entre este punto que está acá, ¿no? Por decir, ¿no? Por decir. Digamos así, ¿no? Digamos acá, entre este punto, ¿no? ¿Se acuerdan del punto de operación Q que hacíamos con el diodo? Igualito, ¿no? Entonces sería ideal que el punto de operación esté en estos lados, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí más o menos. Vamos a subir un poco. Ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ese sería el punto de operación Q, ¿no? El punto de operación Q, ¿no? ¿Correcto? El punto de operación Q. Este punto de operación Q, que está acá, me va a dar un voltaje colector emisor en el punto Q, ¿no? Me va a dar un voltaje colector emisor en el punto Q y me va a dar una corriente de colector en el punto Q, ¿sí? Una corriente de colector en el punto Q y esto origina debido a una corriente de base en el punto Q, ¿sí? Así, ¿correcto? Entonces ahí tenemos el punto de operación en el punto Q. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es polarización. Vamos a ver lo que es polarización, vamos a avanzar un ratito. Polarización. Perdón un ratito. Entonces el nuevo tema es el siguiente. Muy bien. Polarización. Polarización del transistor. ¿Qué significa polarizar el transistor? Es suministrar
los voltajes, suministrar los voltajes, suministrar, ¿no? Los voltajes y corrientes al transistor para que trabaje en la zona requerida. Para que trabaje en la zona requerida, donde yo quiero. ¿Sí? Para eso hay varias formas de polarizar el transistor. Tipos de polarización. Primero, la simple. Segundo, por realimentación, ¿no? No le llamemos realimentación porque ustedes no saben todavía qué es realimentación. Llamemos por resistencia, colector base. Llamémosle así, ¿ya? Colector base. Por resistencia, otro más, en emisor. Y por último, por divisor de voltaje. ¿Correcto? 4 formas de polarizar el transistor. ¿Ya? 4 formas de polarizar el transistor. ¿Qué significa polarizar? Suministrar los voltajes y corrientes necesarios al transistor para que funcione en la etapa que yo deseo. ¿Cuántas formas de polarizar hay? Hay muchas, pero de las principales son 4. Polarización simple, por resistencia colector, por resistencia en emisor y por divisor de voltaje. Todos los tipos de polarización utilizan una sola fuente. ¿Se dieron cuenta que yo utilicé varias fuentes? ¿Sí? Todas estas polarizaciones están basadas en una sola fuente. ¿Y por qué le digo en una sola fuente? Porque si ustedes observan, cuando yo expliqué utilicé 2 fuentes, ¿no? BEE y BCC. En este caso solamente voy a utilizar BCC, BEE no. ¿Ya? No es práctico utilizar 2 fuentes, para explicarlo sí, pero para verlo en la forma real no. ¿Ya? Entonces vamos a explicar los tipos de polarización. A la simple también se le conoce como polarización fija. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. A la simple también se le conoce como fija, ¿no? Un ratito. Muy bien. Permítame un ratito acomodar el circuito para poderlo ver, ¿sí? Un ratito. Lo presentamos y después lo... Muy bien. Entonces empezamos.
polarización simple o fija. Polarización simple o fija. ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo es el circuito? El circuito tiene esta forma. Sí, ¿sí? Esa es la forma del circuito. En la polarización simple voy a conectar una resistencia entre colector y el suministro, que se llama resistencia colector, y entre base y el suministro, una resistencia de base. Acá se utiliza una sola fuente, que es el BCC. Ya no utilizo el BEE. ¿Cuáles son los datos que debo de tener para una polarización simple? Estas resistencias de colector y de base me va a proporcionar, ¿sí? Me va a proporcionar lo siguiente. En primer lugar, el voltaje colector-emisor, que es del punto de operación, ¿no es cierto? En segundo lugar, la corriente de colector, ¿sí? En el punto de operación. Y tercer lugar, la corriente de base en el punto de operación. Son tres datos que debo de tener yo para determinar el punto de operación, ¿sí? Son tres datos que necesito yo para tener el punto de operación. Es decir, el punto de operación, perdón, voy a borrar lo que he hecho porque lo he reducido y no viene, ¿no? Se lleva la figura. Ya. Entonces, dijimos nosotros que el punto de operación va a estar determinado por el voltaje colector emisor. ¿Correcto? Va a estar determinado por la corriente lector. Y va a estar determinado por la corriente de base. ¿Sí? Ese es el punto de operación. Entonces, el punto de operación, el punto Q, como así lo hemos llamado, vamos a ponerlo en minúscula, el punto Q, que así le hemos llamado, es el punto de operación, está determinado por el voltaje, colector emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Esos tres datos yo tengo que dar, ¿sí? ¿Por qué tengo que dar esos tres datos? Por lo que le dije acá, ¿no? Voltaje colector emisor en el punto Q, corriente colector en el punto Q y corriente de base en el punto Q. Muy bien. ¿Cómo determinamos el punto de operación en ese señor? Bien. ¿Qué debo de tener como dato? En primer lugar. Como dato debo tener el voltaje base emisor, ¿no es cierto? Base emisor, ese es como dato. ¿Qué más me tiene que dar como dato? Como dato me tienen que dar el famoso, perdón, beta, ¿sí? El famoso beta. Eso me tiene que dar como dato. Y además, otra más importante todavía, es el BCC, o sea, el suministro. ¿Sí? Yo tengo que tener como dato el voltaje base emisor, el beta y el BCC. Muy bien. Por ejemplo, si yo quisiera saber la corriente de base, entonces quiero que observen lo siguiente. Esta corriente de base viene así. ¿Sí? Así. ¿Correcto? Y esta corriente de base hace más acá, menos acá, e ingresa al transistor. Al ingresar al transistor, este transistor acá tiene una caída de voltaje que es conocido, que es el voltaje base emisor.
¿Sí? Ahí estamos. Entonces, si yo aplico la ley de voltaje de Kirchhoff en la entrada del transistor, puedo observar que VCC, ¿sí? VCC es igual a qué? A la caída de tensión en la resistencia de base, o sea, IB por RB, más el voltaje base emisor, ¿no es cierto? Estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la entrada, acá, así, ¿sí? Aquí. O sea, este voltaje es igual a la caída potencial acá más este voltaje. Este es dato, ¿no? Este es dato. Esto es dato. Esto es dato, ¿no? Porque está en el circuito. Correcto. Y este también es dato. Entonces tengo todos y tengo que hallar IB. Ah, fácil, pues. Entonces para hallar IB, ¿cómo se halla IB? IB sería igual ¿a quién? A BCC menos voltaje base emisor entre RB. ¿Sí? Correcto. Así sería la corriente de base. Así hallo la corriente de base. Aplico la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí, para los que todavía no ven la ley de voltaje de Kirchhoff. Esto hemos aplicado acá. Ley de voltaje de Kirchhoff. Correcto. Ahora, ¿cómo hallo la corriente de colector? Fácil. La corriente de colector es igual a beta veces, ¿no? Beta veces la corriente de base. La corriente de base ya lo hallamos. Lo multiplico por el dato que es beta y ya tengo la corriente colector. Ahora, para hallar la corriente, el voltaje colector emisor nos falta ya, ¿no? El voltaje colector emisor. Entonces, para hallar el colector emisor, ¿qué hacemos? Acá voy a quitarle esto, muy bien. Entonces, ya hemos hallado la corriente de base, que es dato, ahí estamos. Y ya hemos hallado la corriente de colector, correcto. Ahora nos falta hallar el voltaje colector emisor, correcto. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff a la salida del transistor, o sea, en esta parte, ¿sí? En esta parte. Ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Sería el voltaje BCC, ¿no? El voltaje BCC es igual a ¿quién? A la corriente de colector, que multiplica la resistencia del colector más el voltaje colector emisor. ¿Qué hemos aplicado ahí? Ley de voltaje de Kirchhoff. Miren que estamos aplicando cosas sencillas, ¿no? He aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿De dónde? Yo puedo decir que el voltaje colector emisor es igual. El voltaje colector emisor es igual a ¿qué cosa? A el voltaje BCC menos la corriente de colector que ya lo hallé por la resistencia de colector que tengo como dato. ¿Sí? Listo. Ya tenemos los 3 puntos de operación. Entonces, sencillo, ¿no? Que hemos aplicado ley de voltaje de Kirchhoff nomás. A ver, por favor, analicen esa parte, véanla bien.
Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Observen cómo ha sido la estrategia, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio porque a veces con números se entiende mejor, ¿no? Es decir, si yo le pongo valores, se entiende más interesante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo entiendan. Ya. Bueno, estoy preparando el ejercicio para que resulte interesante. Bueno, estoy preparando el ejercicio. Bien, ahora sí ya lo tengo preparado. Por favor, avisen su calculadora para poder practicar este ejercicio. Bien, la pregunta es hallar o determinar el punto de operación. ¿Correcto? Del siguiente circuito. Muy bien, ahí tenemos el circuito. Entonces, ¿qué es determinar el punto de operación? Hallar la, las corrientes y voltajes del punto de operación, ¿no? Empezamos. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la corriente de base. ¿Qué datos tengo? Miren, tengo como datos la fuente de suministro que vale 12 voltios, tengo como datos el beta que vale 50 y tengo como dato que el voltaje base emisor vale 0.7, o a veces me dicen es de silicio el transistor, ¿no? Entonces, rápidamente la corriente de base, vamos a buscar ecuaciones, rápidamente la corriente de base es igual a lo siguiente, a 12 voltios, ¿no? Rápidamente, menos 0.7 voltios, ¿cierto? Entre 240K, ¿no? Sí, ya haciendo ya eh, la rapidez, ¿no? 140K. Perdón, acá. Listo, este voltio también. Bien. Entonces, ¿nos sale cuánto? Voy a tomar mi calculadora, no sé dónde lo he dejado. Acá la tengo. Y tenemos 12 menos 0.7. O sea, ya apliqué la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿eh? Lo que pasa es que lo estoy haciendo rápidamente. Y eso me da
47.08 microamperios. Microamperios. ¿Sí? A ver, por favor, verifiquen. Microamperios. Y la corriente de colector, ¿no es cierto?, es igual a ¿cuánto? A beta veces la corriente de base. Entonces sería 50 por 47.08, me da 2.35 miliamperios. ¿Sí? Ya encontré la corriente colector. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor? El voltaje colector emisor será igual a 12 voltios menos 2.2 kiloohmios, ¿cierto? 2.2 kiloohmios que multiplica a 2.35 miliamperios. Entonces, sale 6.83 voltios. Listo. Entonces, respuesta, en la corriente de base sale 47.8 microamperios, la corriente de colector sale 2.35 miliamperios y el voltaje colector emisor sale 6.83 voltios. ¿Preguntas? ¿Sí? Ya estoy utilizando, digamos, rápidamente esto, ¿no? Rápidamente, o sea, estoy utilizando esto, estoy utilizando esto y esto, ¿no? Ah, no, perdón, este de acá. ¿Sí? Consultas. ¿Alguna pregunta? Es sencillo, ¿no? Es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y darle solución. Sí, Guamanil, deme uno de ustedes su correo y deme uno de ustedes su correo, yo le envío a su correo, correcto, y ustedes ya lo reparten, correcto, y tú te encargas de ser buena gente con los demás amigos y lo reparten, correcto. Entonces me voy al OutNote, bien, voy a compartir, te envío al correo y por favor compártelo con tus amigos, ¿ya? Bien. Y me confirma si ya llegó, si no para reenviarte nuevamente, por favor. Yo creo que con el OneNote nos ayudamos bastante para dictar la clase, ¿no? Mejor que con la pizarra o mejor que con el compartir archivos. Creo que con el OneNote creo que nos ayuda bastante, ¿no? O sea, tenemos fórmulas, tenemos gráficos, tenemos plumón, tenemos todo. Yo creo que el OneNote nos ayuda mucho. Yo recién lo he aprendido a manejar, les soy franco, no soy muy hincha de esto. Y poco a poco y lo estoy dominando, ¿no? Más bien me van a disculpar a veces mi retardo. ¿Hay alguna consulta, señores, acerca de esto? Tenemos clase el siguiente lunes, ¿no? Entonces, para poder el siguiente lunes avanzar con polarización ya todos los grupos juntos. El grupo anterior no hemos hecho esta partecita, pero lo voy a repetir. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya. Muy bien. Repasen, muchachos, el libro que yo les he puesto. Traten de parar mucho, busquen el Boylestat, hay ejercicios de esto simple, traten de hacerlo por favor. Y la siguiente clase vamos a escribir
cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de polarización, ¿no? Ventajas y desventajas, ¿correcto? Muchas gracias, muchachos. Tengo que colgar porque se me acerca otra clase y tengo que preparar el ambiente. Gracias, termino la grabación. Lo cuelgo esto dentro de un par de horitas.